Chillón, un castillo creado para la muerte. Sobre unas rocas que se alzan en la orilla derecha del pintoresco lago Léman, muy cerca de la ciudad de Montreux, se levanta la imponente fortaleza de Chillón, sin duda alguna el castillo más espectacular y emblemático de Suiza, uno de los pocos lugares en donde la historia ha superado a la leyenda. En efecto, durante muchos años, este impresionante castillo, rodeado de agua por todas partes, ha sido escenario de la historia, tanto por su estratégica ubicación en la encrucijada de las principales vías de comunicación de la Europa alpina, como poder haber albergado en sus lóbregas mazmorras, situadas en la galería más inferior, a nivel mismo de las azuladas aguas del lago, a famosos presos, y haber sido tétrico escenario de tortura y ejecución de innumerables reos que allí se olvidaron del mundo. Pero sigamos el orden de los acontecimientos. Desde tiempos prehistóricos, concretamente de la Edad del Bronce, se tiene noticia de la ocupación humana en este sector del lago Léman, según los restos arqueológicos encontrados, y del periodo romano numerosas monedas y una piedra miliar que señalaba la distancia de la calzada que, atravesando los Alpes, enlazaba la ciudad de Aosta con el interior de Germania de sur a norte y la ciudad de Berna con la influyente región de Borgoña de este a oeste, calzadas que se mantuvieron en los siglos medievales y modernos. Aunque el castillo tuvo su origen en tiempos carolingios, la primera referencia escrita sobre Chillón se remonta al año 1150, cuando, en tiempos de Pedro II de Saboya, el arquitecto Pierre Menier supo dar al singular edificio su importancia y severo aspecto actuales. Recordemos que esta fortaleza fue concebida desde un principio para vigilar y gobernar el estrecho paso natural entre la montaña y el lago, para así exigir toda clase de impuestos, peajes, según las mercancías que pasaban, así como a las propias personas físicas que utilizaban esta vía para ahorrarse tiempo y camino en sus desplazamientos. A consecuencia de ello, entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV, esta fortaleza se convirtió en una amarga pesadilla para toda la gente de la región. A consecuencia de la peste negra, gran parte del pueblo de Chillón desapareció, y fueron los judíos a quienes erróneamente se les culpó como causante de aquella epidemia, los que llenarían las mazmorras de Chillón como castigo, siendo ejecutados a los pocos días y sus cuerpos arrojados a las aguas del lago. Pero sería curiosamente un preso el que diera tanta fama a esta hermética fortaleza. Estamos hablando de François Bonivar, patriota ginebrino y prior de la abadía de Saint-Victor, quien fue cogido preso y encarcelado en 1530 sin piedad en Chillón por haber tomado parte en la lucha que oponía la ciudad de Ginebra al duque de Saboya, respaldando al mismo tiempo el protestantismo. Bonivar fue maniatado férreamente a la base del quinto pilar de la galería subterránea, situada al nivel del agua del lago. A consecuencia de ello, esta fortaleza se convirtió en lugar de peregrinaje de los movimientos románticos de toda Europa. Cuando en 1536 entraron los soldados berneses en el castillo, lo primero que hicieron fue liberar al ilustre preso. Después arrojaron al lago todos los estandartes de la Casa de Saboya. Desde entonces hasta la Revolución, finales del siglo XVIII, Chillón fue residencia del gobernador, granero de trigo, astillero naval, prisión de Estado y hospicio. Durante ese largo periodo, este castillo se convirtió en lugar de peregrinaje de ilustres escritores para buscar en sus muros el aliento de Bonivar, como musa de inspiración para sus célebres escritos. Entre ellos debemos citar a Juan Jacobo Rousseau, quien en 1774 recreó en esta fortaleza una de las escenas más apasionantes de su obra, Julia o la Nouvelle Héloïse. Fue precisamente estando en Chillón cuando el autor del Contrato Social escribió: «El hombre ha nacido libre y por doquier se encuentra sujeto con cadenas».
El poeta inglés Lord Byron, en 1816, fuertemente impresionado por la epopeya de Bonivar, se inspiró en esta fortaleza para escribir su ilustre poema El prisionero de Chillón. La genial obra no tardaría en dar la vuelta al mundo y como testimonio de su estancia en aquella lóbrega mazmorra, el poeta grabó su firma en el tercer pilar de la siniestra galería. Años más tarde sería Alejandro Dumas, el viajero que llegó a Chillón para buscar la fuente de inspiración. Después de recorrer su escalofriante presidio a nivel del agua del lago, escribió: la prisión del mártir se ha convertido en templo y su pilar en altar. Aquí fue donde Bonivar y tantos otros inocentes fueron privados de su libertad. Después, en 1833, sería el escritor danés Hans Christian Andersen el siguiente viajero romántico en esta fortaleza. 9 años después, en 1842, lo haría Víctor Hugo, profundamente interesado por las mazmorras de Chillón, dedicando en su obra El Rin, Carta 39, tomo 3, una amplia descripción del episodio de Bonivar. También visitó esta fortaleza otro genio del romanticismo liberal, el inglés Percy Bysshe Shelley, igualmente atraído por el doloroso episodio del célebre preso. Y el escritor francés Gustave Flaubert, en la segunda mitad del siglo XIX, aprovechando un viaje a Italia, fue el último de aquella pléyade de excepcionales literatos que desfilaron ante esta histórica fortaleza, tan cargada de magia y singular fuente de inspiración. El autor de Madame Bovary, como sabemos, supo describir como nadie, con el mayor realismo, las miserias morales e intelectuales de la naturaleza humana. Decidió pasar largas horas deambulando por las mazmorras. Incluso llegó a dormir algunas noches sobre el pilar en donde estuvo preso Bonivar para sentir en su piel el aliento de su alma y también experimentar en su cuerpo la angustia y el llanto de tantos otros presos anónimos ignorados por la historia oficial. Cuando pase por Chillón, no vea solo una fortaleza levantada sobre la orilla de un lago y rodeada de agua por todos sus lados. Visite su interior y con los ojos cerrados no tardará en comprender el peso de la historia oculta. Para comprender mejor Chillón y su sobrecogedora historia, le recomendamos la lectura de mi ensayo Mazmorras que no es historia, editado por Planeta, Barcelona, 1993.